Podamos mirar la comisión del Señor en Mateo capítulo 28 y lo que estamos haciendo en el día de hoy, lo que estaremos haciendo en los próximos minutos como iglesia local. Así que si es tan amable, por favor consiga su Biblia en Mateo 28, versículo 16 hasta el versículo 20. Mateo 28, versículo 16 al versículo 20. Cuando lo tenga me dice un amén, por favor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando vinieron le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta comisión, gran comisión conocida por muchos. Son las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo a tu iglesia, a tus discípulos. Padre, si hay algo importante escuchar, es lo último que tú dices antes de irte y la encomienda que tú nos dejas como iglesia. Así que, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, y estamos, Señor, gozosos de lo que tú estás haciendo en medio de tu iglesia y de que tú sigues salvando y que siguen discípulos viniendo a ti. Pero, Señor, muchas veces hemos omitido lo que tú nos has dicho. Y hoy queremos, Señor, a la luz de lo que acabamos de leer, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para poder llevar a cabo, Señor, de una forma que te honre lo que acabamos de escuchar. Padre, te rogamos una vez más la intervención de tu gracia en el predicador y en los que oyen, Señor. Para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Se puede sentar, iglesia? Como les dije, estamos en un día de celebración, un día donde 6 nuevos profesantes irán a las aguas bautismales a confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y por eso queremos tomar esta porción de las Escrituras, que es conocida como la Gran Comisión, donde seguidores de Jesús irían a hacer lo que Dios les dejó por medio de nuestro Señor Jesucristo a las posteriores, siguientes generaciones de discípulos. Así que, perdón, este es un llamado que no solamente tenía que ser escuchado por los discípulos de Jesús, este es un llamado que necesita ser escuchado en nosotros en el día de hoy. Y si usted ya ha sido bautizado y quizás diga: bueno, esta predicación no necesariamente tiene que ver conmigo, tiene que ver con nosotros, para recordarnos lo que significa el hacer discípulo y lo que significa el ser bautizado y lo que es esta gran comisión. Así que Dios nos va a hablar a todos por igual, porque necesitamos precisamente escuchar ese mandato, ese comando, esa orden que Dios da por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la gran comisión no estaba simplemente para que nosotros la analicemos. Él no dejó una gran comisión para que demos conferencias de cómo hacer gran comisión, libros de cómo hacer la gran comisión, estudios de la gran comisión y no hacerla. Debemos involucrarnos en todo nuestro ser, individual y colectivamente, en poner atención a lo que Jesús le dice a sus discípulos para que nosotros podamos hacerlo en nuestra vida. La gran comisión no le fue dada a un grupo selecto de apóstoles
o le fue dado a un grupo llamado de misioneros. La gran comisión es un llamado que Dios le hace a todos sus discípulos. No es unos sí y otros no. No hay alguien que tiene llamado para ir y enseñar el evangelio. No, todos somos llamados. Mateo capítulo 28 del 16 al 20 dice un comentarista: el clímax principal y punto focal es esto que acabamos de leer, no solo de este evangelio, sino de todo el Nuevo Testamento. Todo lo que Jesús le había enseñado a sus discípulos, quién Él era y lo que esto representaba para ellos. Aquí llega su clímax donde les dice: esto no se acaba aquí. Yo voy a la presencia de Dios, pero esto no se acabó aquí. Ustedes, yo les doy ahora una orden, un mandamiento, y ustedes tienen que hacer discípulos. Alguien dice: este es el punto central de toda la escritura. Y obviamente es algo que puede debatirse entre comentarista a comentarista, pero al menos podemos tener que este texto es un excelente recordatorio de la extrema importancia de las últimas palabras de Jesús. De eso no hay duda. Si hay algo importante es escuchar esas últimas palabras de Jesús. Los 11 discípulos se reúnen con Jesús en Galilea, como leímos en el versículo 16, y ya le había indicado en el versículo 10 de este mismo capítulo. Y los discípulos adoran a Jesús, pero dice la escritura ahí que algunos dudaron, algunos estaban temerosos todavía. Y fue en ese escenario de estos discípulos que adoran, pero a la misma vez están acobardados. Había cierto miedo en ellos, había temor a lo que le iba a ocurrir. En ese escenario fue precisamente que el Señor Jesucristo le da la gran comisión. Pareciera como que este no era el mejor de los momentos, de los escenarios para que Jesús le dijera lo que ellos debían hacer. Debía esperarse un tiempo, pero Mateo termina contándonos que Jesús envía a sus discípulos a que proclamen el rey. Recuerda que Mateo escribe este libro para los judíos, para que conocieran a Jesús como el rey prometido y pudieran verlo. Así que él termina diciendo: proclamen a ese rey como embajadores de ese rey. A ustedes les doy ahora la potestad de que lleven mi reino por todos los confines de la tierra. Y tú sabes lo hermoso, iglesia, de este texto que acabamos de leer y de esta orden que Jesús le acaba de hacer, es que tú y yo somos parte de esa historia. Y que en el día de hoy somos parte de esa historia al celebrar los nuevos bautizos. Gloria al Señor por eso. Él comisionó y los envió para que proclamen a ese rey la muerte, la vida, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo por todo el planeta Tierra. Y hay 3 implicaciones que nosotros debemos sacar de este texto. Número 1, ante este gran mandamiento, ordenanza o comisión que Dios le ha dado a la iglesia, número 1, debemos creer en la autoridad de Cristo. Número 2, debemos obedecer el mandato de Cristo. Y número 3, debemos depender de la presencia de Cristo. Ante esto que Jesús nos manda hacer, Jesús reúne a sus discípulos temerosos, dudando todavía, y Jesús les dice: crean mi autoridad. Miremos la primera parte de esta predicación. Creamos en la autoridad de Cristo Jesús. Jesús reúne a sus discípulos en un monte y les dice: antes de yo darle una orden, yo quiero que ustedes escuchen esta afirmación. Y la afirmación es la siguiente: discípulos temerosos, acobardados, con falta de denuedo y valentía, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo gobierno, yo estoy en control.
Tenemos aquí la profecía cumplida de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio es dominio eterno que no se acabará, y su reino uno que no será destruido. Lo que Jesús está haciendo es afirmando lo que Daniel capítulo 7 versículo 14 fue prometido. Ese reino, ese dominio, los pueblos y las naciones y las lenguas le van a servir. Ahora Jesús le está diciendo: yo soy ese rey prometido por Daniel. Yo soy aquel que vendría a reinar sobre la tierra. Y les digo a ustedes: vayan como siervos del rey a proclamar y a llenar las naciones de mi dominio, de mi autoridad, de mi poder. Y a menudo hablamos de el momento de nuestra conversión como si fuera el momento en el cual nosotros hacemos a Jesús Señor de nuestra vida, hermano. Y esa no es la realidad. Jesús es Señor de toda la creación. Usted decida obedecerle y seguirle, usted decida rechazarle. Jesús dijo: toda autoridad me es dada, todo señorío, todo poder me pertenece a mí. Así que usted no es quien decide hacer a Jesús Señor de tu vida. Él es Señor. Él gobierna, Él tiene toda autoridad. El Señor, independientemente de lo que tú pienses de Él, Él tiene el dominio y autoridad. Jesús murió en la cruz y Jesús resucitó de la tumba y ahora está exaltado a la diestra del Padre sobre todo dominio y señorío de la creación. Y todas estas cosas son reales independientemente de lo que tú pienses de Él. ¿Usted lo puede ver? Tú no haces a Jesús Señor. Él es Señor. Y como Señor se hace lo que Él dice. Ahora, ¿tú estás sujeto a su señorío o no estás sujeto a su señorío? Porque Él es Señor. Tú no lo vas a hacer Señor. Él es. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Toda lengua lo va a hacer. No es que algunos van a llamar a Jesús Señor y otros no. Toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Y eso es una garantía que nos acaba de decir el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en esta carta. La pregunta es si confesarás a Jesús como Señor ahora, o lo confesarás cuando ya sea demasiado tarde, o lo confesarás en su trono de gloria para salvación, o lo confesará en su trono de juicio para condenación. Pero toda rodilla y toda lengua un día va a confesar: tú eres Señor. Los que están condenados por toda la eternidad bajo su ira, como los que son salvos por toda la eternidad por su gracia. Todo. La pregunta es: ¿dónde quieres confesar su señorío? Porque Él es Señor. ¿O será por toda la eternidad en su gracia, o será por toda la eternidad bajo su condenación? Él no es solo el Señor y el Salvador personal de usted, sino que dice la palabra, Él es el Señor de toda la creación. Él es el Señor y Salvador universal. Cristo no murió simplemente para salvar un grupito de judíos o un grupito de personas. Jesús murió en la cruz para salvar, dice la Escritura, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. En el cielo habrá una representación de toda la creación de Dios en la tierra.
todas las tribus, todas las lenguas. Allí Dios va a salvar gente de todo lugar. No solamente como creían algunos judíos, que Él era el salvador de los judíos y que venía a salvar solamente a ese pueblo. No, Él es el salvador de las naciones. Él es el salvador del mundo. Y toda autoridad le ha sido dada. Toda autoridad le ha sido dada sobre la naturaleza y las naciones. Vemos a Jesús cuando hubo un momento dado que hubo una tormenta. Jesús reprende al mar y le dice: calla y enmudece, y el mar se ajusta y se somete a la voz de Jesús, que no es otra cosa que Dios hecho carne hablándole a la creación. Como Él le habló y le dijo: sea la luz, en Génesis capítulo 1, es el mismo que ahora le está diciendo al mar: calla. El que creó el mar le obedece. Toda autoridad me ha sido dada. Sobre la naturaleza, sobre las naciones y su autoridad es el tema central de esta gran comisión. Todos los pueblos, todos los grupos étnicos en cada lugar de la tierra tienen que hacer discípulos que se sometan a la autoridad del rey. Ese es el mandato. Esa es la gran comisión. Toda autoridad me ha sido dada sobre las enfermedades y los demonios. Cuando Jesús habla, los ciegos ven. Los ciegos físicos podían ver cuando Jesús obraba el milagro, y los ciegos espirituales siguen viendo hoy cuando Él alumbra la oscuridad por medio de su palabra y puede ver la realidad de su pecado y su condición delante del Señor. Él tiene autoridad sobre todas las enfermedades y sobre todos los demonios. Cuando hablaba, los demonios huyen. Cuando habla, los demonios huyen. La voz de Dios no puede ser resistida ni por los demonios ni por ningún ser creado. Cuando los demonios veían a Jesús, le decían: ¿qué tienes con nosotros? Todavía no ha llegado nuestro tiempo. Tristemente, ayer hablaba con un hermano acerca de este tema. Muchos le dan una mala interpretación y un mal entendimiento de lo que la palabra de Dios dice acerca del mundo espiritual. Hermanos, Jesucristo gobierna sobre todos los huestes de maldad. Jesucristo gobierna sobre Satanás. Jesucristo gobierna sobre los demonios, porque toda autoridad me ha sido dada. Es triste ver cómo los domingos en muchas iglesias se la dedican a echar fuera a Satanás. La pregunta que deberíamos hacernos a la luz del texto bíblico: ¿Satanás es omnipresente? No. Satanás no puede estar en dos lugares a la misma vez. Así que no es posible que en una iglesia, 500,000 iglesias el día domingo lo estén echando fuera. Porque no puede estar en todo lugar a la misma vez. Él puede estar en un solo lugar a la misma vez. Ay, pastor, pero existe también miles o millones de demonios. Ok, pueden haber demonios. Satanás es una persona. Los demonios pueden ser muchos, pero hermano, no pueden estar al mismo tiempo en el mismo lugar. Y pastor, ¿y por qué muchas iglesias están echándolo fuera al demonio, a Satanás, a la misma hora? Falta de conocimiento bíblico. El único que tiene la potestad, la autoridad, la omnipresencia, la omnisciencia, el todo conocimiento de todo lo que ocurre en todo lugar, se llama nuestro Dios. No hay nadie más. Nadie puede estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Es Dios solamente el que lo puede hacer. Jesucristo es Dios y Él tiene dominio sobre las enfermedades y Él tiene dominio sobre los demonios. Él tiene el poder sobre ellos. Ningún demonio puede hacer lo que quiera con la creación. Incluso cuando un demonio intentó entrar a un cerdo, le tuvo que pedir permiso a Jesús. Para entrar a un cerdo, le tuvo que pedir permiso a Jesús.
cuánto más con su creación hecha imagen y semejanza de Él. Vemos el libro de Job, que cuando Satanás quiso hacer algo contra Job, tuvo que pedir permiso a Dios. Satanás no gobierna, Satanás no tiene toda autoridad. Jesucristo dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todo está bajo mi control. Él tiene autoridad sobre el pecado y la muerte. Como hijo de Dios, Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Les decía: tus pecados te son perdonados, porque Jesucristo es Dios. Jesucristo tiene autoridad para vencer al último enemigo de la humanidad, que se llama la muerte. Yo pongo mi vida, nadie me la quita y yo la tomo de nuevo. Él mismo entregó su vida y Él mismo levantó su vida, porque Jesucristo es Dios y tiene autoridad sobre la muerte. El día en que nosotros vamos a morir está bajo su sola potestad y su sola autoridad. Toda autoridad me ha sido dada. Él tiene autoridad sobre su creación y Él tiene autoridad sobre nuestras vidas. Como hijos suyos debemos vivir bajo la sumisión del señorío de Cristo. Señor, tú eres quien gobierna y tú tienes autoridad. Yo no quiero vivir en una rebelión contigo. Dice que las multitudes le seguían a Jesús, y en un momento dado Jesús se detiene y se dirige hacia ellos y les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús le está diciendo: yo soy el Señor de todos, yo gobierno sobre ustedes, y si ustedes son mis seguidores, ustedes no pueden vivir como les da la gana, porque ustedes tienen un Señor. Y como Señor de ustedes, yo gobierno sobre sus vidas. Él tiene autoridad sobre sus vidas. Él tiene toda la potestad sobre nuestras vidas. En el momento que usted viene a Cristo, usted no te pertenece, usted le pertenece al Señor. Usted cambió de dueño, usted era esclavo de Satanás y hoy se volvió esclavo de Jesucristo. Le pertenece a Él. Su autoridad nos obliga a poder seguirle y a poder hacer lo que Él nos ha conferido hacer. Así que las misiones no solamente tienen un sentido de que yo quiero hacer algo, no, es que Él mandó a hacer algo por causa de su autoridad que gobierna sobre el cielo y la tierra. El valor de su autoridad debe ser la gasolina que impulse nuestro evangelismo, la gasolina que impulse mi pasión por hablarle a otro. Él tiene toda autoridad, Él tiene todo dominio, Él es el Señor. Todos necesitan escuchar que Jesucristo es Señor. Todos necesitan escuchar: vengan a Él, vengan al Rey, humíllense ante el Rey, crean al Rey, adoren al Rey. Esa es la comisión de los seguidores de Cristo. En toda lengua, en toda tribu, en toda nación, que puedan confesar el señorío de Cristo. Iglesia, escúcheme bien. Si Jesús murió en la cruz por los pecados del mundo, y si resucitó de la tumba de manera victoriosa sobre el pecado y sobre la muerte, y si no hay nadie como Él, y Él reina como Señor sobre todo, entonces hablar de Jesús a un mundo perdido es lo único que tiene sentido en nuestra vida. Si todo esto que hemos creído es verdad, y Jesucristo es el Señor del mundo, Él resucitó, Él reina, Él vuelve, entonces no hay nada que yo pueda hacer en este mundo que tenga más sentido que obedecer lo que Dios nos mandó a hacer. No hay nada. No hay nada más importante que esto. Lo que no tiene sentido es que millones y millones de profesantes cristianos se queden sentados en sus sillas y no hagan nada. Eso sí no tiene sentido. Que vivamos un cristianismo vago, un cristianismo pusilánime, un cristianismo deficiente, un cristianismo sin poder. Eso sí no tiene sentido. Porque si Él tiene toda autoridad
Y Él tiene todo el dominio y todo le ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y nos está diciendo, vaya, no tiene sentido que nosotros nos quedemos y no hagamos nada con lo que Él nos mandó a hacer. Porque aquí tenemos una promesa que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y este evangelio va a salvar y va a llevar a cabo eficazmente a aquellos que Él ha determinado salvar. Y esto es cierto independientemente de donde estemos o lo difícil que se vea esa persona. Toda autoridad le ha sido dada al Señor. La misión de Jesús tendrá éxito, sí o sí. Esta misión no es algo que vamos a ver si le cumplimos los sueños a Dios. Como algunos piensan que nosotros le vamos a hacer a Dios los sueños realidad. No. Él tiene toda autoridad y todo dominio, y lo que Él determinó hacer, Él lo va a hacer. Cuando Juan vio en Apocalipsis, él vio allí delante del trono gente de toda lengua, de toda tribu y de toda nación adorando al Cordero de Dios. Esto no es una misión que va a fallar. Esto es una misión que desde el saque y en la culminación de esto tiene éxito. Todos los pueblos estarán delante del trono de Dios. Es una garantía. Mira lo que dice Mateo capítulo 24 versículo 14. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones lo oirán y entonces vendrá el fin. Todas las naciones lo oirán. De todas las naciones Dios va a salvar y entonces vendrá el fin. La gran comisión se va a cumplir, contigo o sin ti, pero tú y yo somos responsables de llevar a cabo la gran comisión. No podemos omitir lo que Jesús nos mandó a hacer. Si estamos haciendo cualquier cosa menos hacer discípulos, debemos poner una pausa a lo que estoy haciendo y comenzar a caminar conforme a lo que Dios me ha enviado a hacer en la persona de Jesús. Número 2, debemos creer en su autoridad y debemos obedecer el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Después de hablar de su autoridad sobre el cielo y sobre la tierra, la siguiente palabra que sale de su boca es id, vayan, como dice la versión Las Américas. A la luz de mi autoridad, vayan. Aquí le estoy diciendo, todo me ha sido dado como dominio y como poder. Vayan. No se queden, vayan, no sigan atemorizados y con duda. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto no es un llamado cómodo. La gran comisión no es un llamado cómodo, iglesia, que invite simplemente a las personas a venir a Él y a bautizarse y sentarse. Esa no es la gran comisión. No dice, vayan, hagan discípulos, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y siéntense en la banca y no hagan más nada. Lleguen cada domingo a la iglesia y regresen y vuelvan, canten, escuchan un sermón. Eso no es la gran comisión. Podemos venir a los servicios de adoración, participar de la vida de la iglesia, servir en la iglesia local, dar regularmente mientras descuidamos a ser discípulos. Y si usted me pregunta cuál es uno de los más grandes pecados de la iglesia en el tiempo presente, yo me atrevería a decir, desobedecer lo que Jesús les mandó a hacer. Uno de los grandes pecados en la iglesia presente es desobedecer lo que Jesús les mandó a hacer. ¿Y qué Jesús les mandó a hacer? Vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Vayan y hagan discípulos. La iglesia está llena de personas que se reúnen durante 5, 15, 25, 50 años en la iglesia y que nunca han hecho un solo discípulo de Jesús. Eso no es posible. Eso no es posible.
Porque si Jesús dijo vayan y hagan discípulos, Él no se lo dijo a un grupito, como dije anteriormente, se lo dijo a todos. Si como iglesia no estamos haciendo discípulos, usted está en desobediencia a la gran comisión. Porque la gran comisión es vayan y hagan discípulos. No dice vayan y hagan programas, no dice vayan y hagan campañas. No digo que no lo haga, si usted quiere hacerlo, hágalo, el que lo quiera hacer, que lo haga. Pero tú puedes hacer todas las cosas en el círculo evangélico de la iglesia y desobedecer el mandato principal que Jesucristo nos dejó. Vayan y hagan discípulos. Si usted no está haciendo discípulos, usted no está haciendo lo que Jesús nos mandó a hacer. Reproduzcanse en otros, vayan y discipúlenlos, vayan a la misión. Downson Trotman comenta de nuestra tendencia en la iglesia de hoy. Y él dice, la maldición de hoy es que estamos demasiado ocupados. No estoy hablando de estar ocupados ganando dinero como para comprar comida. Estoy hablando de estar ocupado haciendo cosas cristianas. Tenemos actividad espiritual con poca productividad. Trotman continúa diciendo, el evangelio se extendió al mundo conocido durante el primer siglo sin radio, sin televisión, sin imprenta. Simplemente por los escritos de los apóstoles produjeron hombres que se reproducían en otros. Pero hoy en día hay un montón de sentados en las bancas. La gente piensa que si son fieles a la asistencia de la iglesia, ponen los regalos de buen tamaño en el plato de la ofrenda y consigue que gente venga, han hecho su parte. Sigue diciendo, si yo fuera ministro de una iglesia y tuviera diáconos o ancianos para simplemente pasar el plato de la ofrenda y los miembros del coro simplemente para cantar, diría, gracias a Dios por su ayuda, los necesitamos, alaben al Señor por estas cosas adicionales que hacen, pero insistiendo en la gran tarea, sean fructíferos y multiplíquense. Si están haciendo cosas en la iglesia, gracias por lo que están haciendo, gracias por su esfuerzo, gracias por su compromiso, gracias por su entrega a la iglesia local, gracias por su amor por eso, pero sean fructíferos y multiplíquense. Todas estas otras cosas son incidentales de la tarea suprema de ganar a un hombre y a una mujer para Jesucristo y luego ayudarlo a seguir adelante. Obviamente que quien convence, quien llama y quien gana el alma se llama Jesús, pero la comisión se nos fue dada a usted y a mí. Tú y yo tenemos que hacerlo. Tú y yo tenemos que hablar. Tú y yo tenemos que invertirnos en otro. No es un llamado cómodo para la mayoría de cristianos que nos gusta simplemente llegar a la iglesia los domingos, sentarnos, irnos y volver a nuestra vida cotidiana. Eso no es cristianismo. No lo es. Debemos hacer algo más que eso. Tú y yo tenemos una misión que Jesús nos dejó. Tú y yo tenemos una misión que Jesús nos dejó como creyentes. No es un llamado cómodo, es un mandato costoso que dirige a cada cristiano a uno. Y vayan, 2, bauticen, 3, enseñen. En ese orden. Vayan y hagan discípulos. Jesús dijo, vengan a mí y los haré calentadores de sillas. ¿Eso dijo Jesús? Vengan a mí y los haré gallinas ponedoras. No, vengan a mí y os haré pescadores de hombres. Tu llamado y el mío es el mismo. Vayan, vengan y los voy a hacer pescadores de hombres. La pregunta es, si yo no estoy pescando hombres, tenemos que preguntarnos si yo estoy viendo en pos de Jesús. Porque Jesús dijo, vengan a mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. El resultado de ustedes venir a mí no es que simplemente van a estar conmigo, es que ustedes no van a ser salvos simplemente para que esperen el día en que Cristo venga o el día en que se muera. No, ustedes son salvos con una misión y es hacer de ustedes pescadores de hombres. Desde el comienzo Jesús lo dejó claro. Esas palabras Jesús lo dijo en Mateo capítulo 4 versículo 19, el inicio de su ministerio. Cuando llamó a los discípulos le dijo, vengan
pero yo los voy a hacer pescadores de hombres. Cuando Jesús se va, las primeras palabras de Jesús a sus discípulos fue: los voy a hacer pescadores de hombres. Las últimas palabras de Jesús a sus discípulos es: vayan y hagan discípulos. Las primeras palabras fueron esas, las últimas palabras fueron esas. Desde el comienzo Jesús deja claro a todos los que le seguirían: ustedes van a pescar hombres. Perdón, todo seguidor de Jesús es un pescador de hombres, y todo discípulo es un hacedor de discípulos. Si tú y yo somos discípulos de Jesús, tú y yo debemos hacer discípulos de Jesús. La Escritura no sabe nada de discípulos que no hacen discípulos. Escuchó bien, amado. La Escritura no nos dice nada de discípulos que no hacen discípulos. Si tú eres un discípulo de Jesús, el llamado es: haz discípulos. Pastor, ¿qué significa ser discípulos? ¿Cómo yo hago discípulos? ¿Cómo yo sé si realmente yo estoy llevando a cabo la gran comisión? Porque, hermanos, probablemente si yo hiciera esta pregunta a muchos de los que están aquí, hubieran muchas respuestas confusas y ambiguas. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es hacer discípulos? Tal vez miraría algunas miradas vacías, sin saber qué contestar. ¿Qué es hacer discípulos? Necesitamos lo que la palabra del Señor nos muestra de cómo es que se hace eso. Hacer discípulo está rodeado de 3 participios: ir, bautizar y enseñar. Así se hace discípulo de acuerdo a la Biblia, y de acuerdo a estos versículos vemos que estas facetas no pueden ser negociables en los discípulos. Número 1, ¿cómo hago discípulos? Vayan y compartan la palabra. No dice que seas un teólogo, no dice que sepas un profesor de universidad cristiana. No, vayan y compartan la palabra. Ustedes estudien la palabra. Llegamos semana tras semana, los miércoles a estudiar la palabra, los días domingos en la mañana a estudiar la palabra, los domingos en el tiempo de adoración predicamos la palabra, para que usted se llene de la palabra y usted vaya a compartir con otros la palabra del Señor. Vayan y prediquen la palabra del Señor. Compartan con otro lo que Dios le está dando a usted. Comparta con otro lo que usted ha aprendido en la Biblia. Comparta con otro el Evangelio. Comparte la palabra. Hablamos del Evangelio mientras vivimos conforme al Evangelio. No simplemente seamos papagayos. Vivimos conforme a la luz de lo que el Evangelio me ha enseñado, y mi vida ha sido transformada por ese poder del Evangelio, y yo comparto con otros también lo que es el Evangelio de Jesucristo. Hablamos mientras somos cambiados por el poder de la palabra. Hacer discípulos no termina con eso. No termina con solamente llegar donde alguien y compartir el Evangelio a alguien, sino que debemos, dice la Escritura, bautizarlos. En otras palabras, ser discípulo es una muestra de la palabra en obediencia, y el bautismo es una parte que significa hacer discípulos, porque el bautismo significa que yo me identifico con Cristo y con el pueblo que Él ama. Cuando yo me bautizo, yo le estoy diciendo al mundo: yo le pertenezco a Jesús. Mi vieja naturaleza murió con Cristo y hoy yo le pertenezco a Él. Prediquen la palabra, enseñen la palabra. Y no dice, después que enseñen la palabra, que alguien repita una oración y se hace cristiano. No, eso lo hacen muchos círculos cristianos por aquí, muchas iglesias. Pero la Biblia dice: enseña, id, vaya, predica. Y como testimonio de que tú has creído en Cristo, no es un llamado al frente para que alguien ore por ti. Como testimonio de que tú has creído en Cristo, dice la palabra: bautícense. Ese es el mandato de Jesús. Pastor, ¿cómo sabemos que esa persona ha creído genuinamente en Cristo? Bautízate como un testimonio público. El bautismo fue la ordenanza que Él dio.
de que usted en una simbología de la sumergir en el agua aquel que ha creído en Cristo y resucita a una nueva criatura. No porque el agua tenga un elemento místico de poder y de salvación, es porque eso representa de manera simbólica lo que Cristo ya hizo en ti cuando tú creíste en Él. Tú estás unido a Cristo. Eres una nueva criatura en Cristo. Así que el número de personas que se deciden a bautizar hoy en día, o se llaman ser cristianos y no se quieren bautizar, hoy en día es impactante. Si tú te dices ser cristiano y no te quieres bautizar, yo dudo de tu cristianismo. Porque un verdadero seguidor de Jesús es alguien que obedece las palabras de Jesús. Y Jesús dice, si tú has creído en mí, si tú eres mi discípulo, tú eres mi seguidor, tu testimonio público de que tú me perteneces a mí es que tú te bautices. Si usted es un seguidor de Cristo y no ha sido bautizado, está viviendo en desobediencia directa a Jesús. Estás desobedeciendo a Jesús. El Nuevo Testamento no sabe nada ni de cristianos que no hacen discípulos, ni de cristianos que no se quieren bautizar. La Biblia no me da ninguna referencia de supuestos cristianos que no se quieren bautizar. La única razón por la cual usted no quiera bautizarse es porque usted no es cristiano y porque usted no ha creído en Cristo. Esa es la única razón por la cual usted no se quisiera bautizar. Bíblicamente hablando, un verdadero creyente quiere ir a las aguas y quiere dar testimonio público de su fe. Y si tú continúas en esa condición, llamándote supuestamente cristiano y viviendo en la desobediencia del bautismo, usted tiene que cuestionar su cristianismo porque no es bíblico en lo absoluto. No lo es. Un verdadero creyente quiere testificar públicamente su fe. Ahora, pastor, ¿el bautismo salva? No, el bautismo no es quien salva es Cristo y su sangre. El agua no es la que limpia los pecados, es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. El ladrón en la cruz, pastor, no se bautizó, sí, porque no se bajó de allí, o cuando lo bajaron estuvo muerto. Pero si aquel hombre que profesó fe en Cristo en la cruz del Calvario se hubiese bajado, lo que iba a hacer era bautizarse. El bautismo no me salva, pero todo salvo quiere bautizarse. Quiere obedecer a Jesús, quiere representar lo que eso significa delante de los hombres como un testimonio público, que es lo que harán mis hermanos en el día de hoy, un testimonio público de su fe, diciéndole: pertenezco a Cristo, me uno a la iglesia local, al objeto de su amor. Así que hacer discípulo no es simplemente lo que sucede en una clase, eso no es simplemente eso, no es simplemente llegar a la iglesia. Hacer discípulos comienza yendo predicando, pero afirmando de manera pública que yo le pertenezco a Él. Y en tercer lugar, hacer discípulos lo que significa es enseñar la palabra a otros. No dice vayan, enseñen y bauticen. Ese no es el orden. Así que usted no tiene que ser un gran conocedor o haber pasado por un curso de 3 años para ser bautizado. Usted lo que necesita saber que es un gran pecador y que Cristo es un gran salvador y que usted quiere decir públicamente que le pertenece a Él. Eso es todo. Porque la ecuación es: bautízate y enséñenles. Comienza un proceso de enseñanza, comienza un proceso de madurez espiritual, comienza un proceso de enseñar en la palabra doctrinas fundamentales donde todavía no conoce, pero ese es el parte del discipulado. Tú vas, habla, predica, luego se bautiza y luego lo enseñas. Es un proceso de enseñanza donde vas a seguir creciendo cada día en la madurez espiritual y en la palabra del Señor, donde reproducimos la palabra del Señor en otros. ¿Lo puede ver, iglesia? Tú puedes tener los mejores programas, la iglesia puede hacer las mejores actividades,
puede tener las mejores conversaciones, puede darle a lo que la gente le gusta, pero sin el poder de la obra del Espíritu Santo, haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, vayan, bauticen y enseñen, no estamos haciendo iglesia a la manera de Jesús. Podemos estar haciendo iglesia a la manera de los hombres, pero no estamos haciendo iglesia a la manera de Jesús. Y por último, el hacer discípulos no es algo que viene de mi capacidad. Dice, pastor, pero es que yo soy tímido. Pastor, es que yo soy temeroso, como aquellos discípulos que estaban donde Jesús cuando Él le da este mandamiento. Pues quiero recordarte en el día de hoy, esto no depende de tu fuerza, esto no depende de tu habilidad, esto no depende de tu valentía ni de tu gran conocimiento. Esto depende de la presencia de Cristo en usted y en mí. Jesús dice y promete al final de esto, al hablar de la gran comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús comenzó el anuncio diciendo, Emmanuel, Dios con nosotros, viene a la tierra. Dios está con nosotros. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Y sabe cómo termina diciendo Jesús? En el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo comienza diciendo, Dios está con ustedes en Jesús. Y el Evangelio de Mateo cierra diciendo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en el contexto de la gran comisión. El pueblo de Dios no puede hacer nada sin el poder del Espíritu Santo. Usted no puede salvar a nadie sin el poder del Espíritu Santo. Usted no puede convertirse ni a usted mismo sin el poder del Espíritu Santo. Es una obra sobrenatural. Cuando compartimos el Evangelio, yo estoy diciendo, Señor, tú prometiste que tu presencia estaría conmigo. Cuando yo predico, cuando yo enseño, cuando bautizamos, cuando hacemos discípulos, es bajo el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuál fue el primer mandato que Jesús le dio luego que le da esta orden? Vayan al aposento alto y esperen hasta que el Espíritu de Dios los invista de poder. ¿Para qué? Para que se me pongan los pelos de gallina y diga, ¡ay, Señor, qué bien se siente! No. Para que brinques, salte y te revuelques por el piso. No. ¿Para qué te fue dado el Espíritu Santo? Para que vayas y prediques en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vayan y esperen por mi poder, porque yo voy a estar con ustedes en todo lo que ustedes hagan, pero no es para que se queden brincando y saltando y sintiendo cosquillas evangélicas, es para que prediquen el Evangelio. Predica el Evangelio y haz discípulos. Para eso te fue dado el Espíritu Santo. Para eso fuiste investido en el momento en que creíste por el Espíritu Santo, para que la misión de Jesús se lleve a cabo. Y la misión de Jesús se va a llevar a cabo en hombres y mujeres llenos del Espíritu. Porque Él prometió que su presencia estaría conmigo hasta el fin del mundo. Pastor, yo no me creo capaz. No eres capaz. Pastor, yo no soy muy valiente. No necesitamos ser muy valientes. Necesitas depender y confiar que el Señor está contigo para hacer la tarea. ¿Tú lo crees, iglesia? Un amén tímido, por así empezamos. Yo necesito el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo la gran comisión. Y eso el Señor me dice que ya yo lo tengo. Al momento de tú creer en Él, debemos estar desesperados por el poder de Jesús, depender de Él para la tarea que Él nos ha encomendado y hacer lo que Dios nos mandó hacer. Mientras tú regresas por nosotros, nosotros tenemos la seguridad de que, Señor, tú me has dado la promesa que vas a estar conmigo hasta el fin del mundo, pero no para que no me quede haciendo nada en la iglesia, sino porque tú estás en control.
Y tú tienes toda autoridad. Y tú tienes todo dominio. Y si ya tú me has dado la autoridad y me has dado tu presencia, Señor, tú no necesitas nada más. Tú no necesitas que los gobernantes de las naciones te abran espacio para que las naciones sean cristianas, hermano. No, quítese eso de la mente. Jesús no necesita a la nación americana para él llevar a cabo su propósito. Jesús no necesita a Rusia. Jesús no necesita a Trump ni necesita a Biden. Jesús no necesita ni un gobierno demócrata ni un gobierno republicano. Toda autoridad le fue dada. Él va a llevar a cabo su reino con resistencia o sin resistencia. Su iglesia va a seguir siendo edificada. No importa quién se levante en el poder. No importa quién se levante contra la iglesia. No importa quién se ponga en oposición de lo que Dios va a hacer. Él lo va a llevar a cabo porque Él tiene toda autoridad. Mi esperanza no está en un partido político. Mi esperanza no está en un gobernador o un emperador. Toda autoridad le fue dada al Señor. Quítese de la mente que cuando venga tal gobierno, entonces las naciones van a ser cristianas y la comisión se va a llevar a cabo. No, hermano, Dios levantó a su iglesia en medio de un gobierno hostil romano que persiguió a la iglesia, que los mató, que los crucificaba. Los apóstoles no tenían que hacer componendas con los emperadores. Es que estamos esperando que venga un gobierno abierto para que veamos cómo las naciones se van a cristianizar. ¡No! Toda autoridad le fue dada a Cristo. Con oposición o sin oposición, Él va a llevar a cabo la tarea que nos mandó hacer. Iglesia, vivamos en el poder del Espíritu, esperando en el Señor. El reino de nuestro Señor Jesucristo un día será plenamente y finalmente establecido y veremos tu rostro, como dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 44, donde estaremos para siempre con Él, donde la gloria del Cordero estará habitando con su pueblo para siempre. Pero estamos viviendo y anhelando ese día, y hasta que eso ocurra, su iglesia tiene que hacer discípulos. Amén. Ven, Señor Jesús. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la autoridad de Cristo. Gracias por la presencia prometida a tus seguidores. Y Padre, si hay alguien en este lugar que está sin ti, Padre, Él puede escuchar tu voz a través de esta gran comisión y que pueda venir corriendo a ti en arrepentimiento. Si hubiera alguien en este lugar, Padre, que todavía está rechazándote a ti, que se resiste porque el pecado lo engaña a seguir viviendo, Señor, en pos de este mundo, que pueda correr al arrepentimiento y pueda ser un discípulo tuyo, Señor. Y tu iglesia, Señor, la que hemos escuchado hoy este mandamiento y la cual lo hemos escuchado tal vez por muchos años, pero hemos hecho caso omiso a lo que tú nos has mandado a hacer, Señor. Entendamos que debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, a todo grupo étnico, bautizándoles y enseñándoles a observar los mandatos de Jesús. Enseñarles, Señor, no solo la palabra, sino a obedecer lo que tú dices en tu palabra. Enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he enseñado hasta que tú regreses. Gracias por el privilegio que nos das hoy de poder hacer discípulos y testificarlo por medio del bautismo. Pero, Señor, aquellos que se van a bautizar, que no salgan simplemente pensando que ya se bautizaron y ya es todo. No, Señor, tienen una encomienda de hacer discípulos. Tienen una encomienda de ser enseñados por ti para ir a ser discípulos a nuestra región, en nuestro pueblo, en su urbanización, en sus trabajos,
en las universidades. Pero Señor, también si llamas a otros fuera de aquí, a cualquier otro pueblo o tribu no alcanzada, que también así sea, Señor. Que tú pongas una pasión en nuestros corazones por obedecer y llevar a cabo lo que tú nos has mandado por medio de tu Hijo Jesús. Perdona nuestros pecados, las veces que hemos hecho tantas cosas y hemos olvidado hacer la más importante: hacer discípulos. Úsanos como iglesia, Padre, para ser hacedores de discípulos aquí en Puerto Rico y en toda tribu, grupo étnico que necesite de tu evangelio. Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Los que se van a bautizar.